Tras la disolución del proyecto Coverdale Page en 1993, las discográficas EMI Geffen Records publicaron en julio de 1994 la recopilación Greatest Hits de Whitesnake, alcanzando el número 4 en el Reino Unido, pero solamente llegó a lograr al puesto 161 en los Estados Unidos. El clásico de clásicos, Is This Love, sería otra vez elegido para lanzarse como simple. El material de este oportuno lanzamiento de Greatest Hits se centraría básicamente en canciones de los exitosos álbumes Slide It In 1987 y Slip of the Tongue, ignorando olímpicamente todo el material del periodo 1978-1983. Con motivo de su lanzamiento, David Coverdale alineó un renovado Whitesnake con músicos de su anterior formación y la incorporación de nuevos integrantes. Realizando una gira por Europa, Japón y Australia entre junio y octubre de 1994. Esta nueva versión de Whitesnake estaba integrada por los miembros Adrian Vandenberg en guitarra y Rudy Sarzo en el bajo, sumándose Denny Carmassi, quien había sido baterista de Coverdale Page. Para el puesto de primer guitarrista, sorprendentemente, el elegido fue Warren DeMartini, quien fuera miembro de Ratt, mientras que el puesto de tecladista sería para Paul Mirkovich, ex integrante de la banda de Cher. Esta formación, si bien consistía de muy buenos músicos, no llegaría a ser tan explosiva ni contundente en comparación con sus anteriores alineaciones. La particularidad de esta gira fue que comenzó en Rusia, país que poco a poco fue permitiendo la presentación de artistas de países del bloque capitalista. Tras la finalización de esta gira, lamentablemente Whitesnake dejaría de formar parte del sello Geffen Records y David Coverdale reflexionaría acerca de su futuro artístico, ya que recordemos, en esta década, al estar tan de moda la música grunge, serían un pelotazo en contra para exitosos artistas de la década de los 80, especialmente del hard rock y heavy metal, por lo que las actividades de Whitesnake serían puestas en stand-by. Este grandes éxitos de Whitesnake se reeditaría en el año 2022 con el título de Greatest Hits Revisited, Remixed, Remastered, con la variante de remixes, cambios en la lista de temas y reedición en vinilos. David Coverdale comenzaría a trabajar en un álbum, pero como un proyecto musical en solitario, intentando rescatar algo de sus raíces musicales, buscando el camino para reinventarse como un artista solista. Para la grabación de este nuevo álbum, David Coverdale comenzaría a trabajar en los estudios Sierra Sonic de Nevada, Estados Unidos, en un proceso que se extendería durante todo el año 1995 y el año 1996. En junio de 1997 se editó Restless Heart, lo que originalmente había sido concebido como un proyecto en solitario. Por presiones de la compañía discográfica, se publicó como un David Coverdale Whitesnake, recibiendo críticas favorables y modestas ventas. Este nuevo trabajo alcanzaría un lejano puesto 34 en el chart británico, no sería editado en los Estados Unidos, pero tendría un moderado mejor éxito en algunos países de Europa, como así también en Japón. Restless Heart se grabó con Adrian Vandenberg en la guitarra y Denny Carmassi en la batería, sumándose Guy Pratt al bajo y Brett Tuggle a los teclados, miembros de la banda que acompañó la gira de Coverdale Page.
El álbum es interesante ya que aquí juega un papel fundamental la presencia de Adrian Vandenberg, siendo junto a David Coverdale el compositor principal de este nuevo material y además haciéndose cargo de todas las guitarras. El álbum comenzaría con la excelente balada Don't Fade Away, la cual realmente es un temazo. Esta canción contaría con un videoclip para su difusión y además sería editada como simple. El tema Restless Heart tiene cosas interesantes. Suena fuerte y contundente. Cuenta con una buena producción y un gran trabajo guitarrístico de Adrian Vandenberg. La excelente balada Too Many Tears sería uno de los grandes temas destacados de este disco, que sería simple difusión de este disco y llegaría al puesto 46 en Inglaterra. El desempeño vocal de David Coverdale es excelente y se lo nota mucho más cómodo en este rock más directo, en donde no solo regresaría al hard rock, sino también al blues. En Stay With Me, David Coverdale nos regala este blues de primera categoría, género que domina a la perfección. Como nota de color, durante este año 1997, David Coverdale se casaría con su hoy esposa Cindy Coverdale. You Are So Fine es un rock fuerte y duro, con un potente riff de guitarra, intentando acercarse nuevamente al rock enérgico que caracteriza a Whitesnake. Y por si se quedaron con más ganas de escuchar blues, tenemos a Take Me Back Again, otro gran destacado de este disco. Woman Trouble Blues también destaca en este álbum y deja en claro sus intenciones de volver a las raíces de aquellos primeros días de Whitesnake. En resumen, es un disco con buenas canciones de hard rock y blues, bastante bueno y muy aceptado por parte de sus seguidores. Tiene sus momentos que lo retrotraen al estilo del primer Whitesnake, combinándolo con un presente más duro y refinado que busca sonar actualizado. Si bien la canción Don't Fade Away es excelente, creo que contrasta demasiado con el resto del material de este disco. Restless Heart sería reeditado en vinilo y CD en el año 2021 con el agregado de bonus tracks y remixes. El 5 de julio de este año se presentaría en el estudio 3 de EMI en Tokio para una pequeña audiencia de fans, solamente acompañado por el guitarrista Adrian Vandenberg en un formato totalmente unplugged. Daría un show constituido por clásicos de Whitesnake, incluyendo una versión de Soldier of Fortune, clásico de su época con Deep Purple. La actuación sería grabada y filmada y este concierto acústico fue editado el 10 de septiembre en Japón como Stalkers in Tokyo en CD y DVD y sería lanzado en Europa al año siguiente. Desde septiembre a diciembre de 1997, Whitesnake salió de gira para presentar este álbum, pero este tour fue rotulado como la gira despedida de Whitesnake y recorrió Japón, Europa y Sudamérica, dando un total de 57 conciertos.
Esta banda en directo, que incluía a Adrian Vandenberg y Denny Carmassi, estaba además integrada por el tecladista Derek Hyland, el guitarrista Steve Farris y el bajista Tony Franklin, ex miembro de The Firm y Blue Murder, banda de John Sykes. La lista de temas incluiría clásicos de todas sus épocas, desde 1979 a 1989, incluyendo canciones de su último disco. Esta despedida de Whitesnake tendría su punto final en la ciudad de Buenos Aires el 13 de diciembre de 1997. I guess I will always be the soldier of fortune. Así, este regreso de Whitesnake dejaría de existir. Una vez finalizada la gira de Restless Heart, David Coverdale se alejaría de los escenarios, comenzando a trabajar en lo que sería su, esta vez, álbum solista, con los músicos Derek Hyland, Tony Franklin y Denny Carmassi de Whitesnake. Este proceso lo mantendría ocupado durante los años 1998 y 1999. El 25 de septiembre del año 2000 se editó Into the Light, tercer álbum solista de David Coverdale lanzado por el sello EMI. Into the Light llegó al puesto 75 en los rankings del Reino Unido. En este álbum, David Coverdale también tocaría la guitarra y algunos de los músicos que lo acompañaron fueron los guitarristas Doug Bossy, Earl Slick, Reeves Gabriels, los bajistas Marco Mendoza y Tony Franklin, los tecladistas Mike Finnegan y Derek Hyland, el baterista Denny Carmassi y otros músicos invitados. Algunas canciones fueron compuestas solo por David Coverdale y otras en colaboración con sus guitarristas Earl Slick y Doug Bossy. El estilo musical de este álbum es un mix de rock duro, bastante similar a lo que siempre hizo con Whitesnake, pero con un sonido bastante más actualizado. Uno de los tracks más destacados de este álbum sería la canción Slave, que además sería editada como simple. Aunque para mí la joya de este disco es la canción Don't Lie to Me. Temazo, temazo, temazo. Este álbum contaría con una innecesaria reversión de Too Many Tears de su álbum anterior. Además, contaría con el agregado de algunas baladas como Wherever You May Go y Love Is Blind, la cual sería editada como simple. Este álbum tiene algunos bonus tracks como el excelente blues As Long As I Have You, y Oh No, Not the Blues Again, que realmente hubieran levantado mucho más la puntería de este disco. Into the Light no fue presentado en vivo, ni tampoco hubo gira para apoyar este álbum, ya que según palabras de David Coverdale, el presentarse como artista independiente implicaría elevados costos para su bolsillo. Into the Light tuvo buenas críticas, pero no logró vender como se esperaba. Como resultado de esto y de una renovación de artistas veteranos, EMI daría de baja a David Coverdale de su sello poco después. Into the Light sería reeditado en 2024 como Into the Light de Solo Albums, un box set que incluye a este álbum más los álbumes Whitesnake de 1977 y Inner Wens de 1978, todo en versiones remixadas y remasterizadas en múltiples vinilos y CDs. Tanto Restless Heart
como Into the Light son buenos álbumes con muy buenas canciones, pero que lamentablemente no tuvieron el apoyo que tuvo la banda, ni tampoco el éxito que los acompañó a fines de los 80s. Tras el lanzamiento de Into the Light, David Coverdale se alejaría por algún tiempo de la escena musical. La única aparición en vivo de David Coverdale fue en Los Ángeles el 15 de diciembre del año 2000 como invitado en la banda del guitarrista Mark Bonilla, interpretando Gimme All Your Love, Here I Go Again y We Wish You Merry Christmas, y luego a dúo con Glenn Hughes en el clásico Burn de Deep Purple. Hasta aquí hemos comentado las actividades de David Coverdale y su banda Whitesnake durante el siglo XX. Tras el lanzamiento de Into the Light, David Coverdale se alejaría por algunos años de la escena musical, aunque el cambio de siglo reactivaría el apetito musical. Pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si quieren colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de Mercado Pago y Cafecito. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.